En sus Biblias, en el libro de Primera de Samuel, vamos a leer el capítulo 23 y leeremos el versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este devocional que nos ha hecho reflexionar acerca de ti y también de nuestra condición en ti al llamarnos para ser santos. Gracias por la belleza de tu palabra y lo que ella nos enseña para nuestro crecimiento espiritual. Ahora tu palabra leída, que sea confirmada con lo que hemos leído hasta aquí y lo que hemos escuchado en esta tarde. Que tu palabra, Señor, purifique nuestra mente, santifique nuestras acciones y podamos vivir para ti, Señor, con ese santo propósito con el cual tú nos diste la vida para honrarte y glorificarte. Oramos ante la gracia en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Queremos, hermanos, poner por título a la palabra de nuestro Dios, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en la vida? Es el propósito que Dios ha diseñado desde la eternidad. Es un propósito que te han condicionado los seres humanos, los hombres. Es un propósito que tú mismo has querido definir para desarrollar tu vida acorde a ese propósito, a ese lineamiento que te has trazado. Es decir, este es un tema muy interesante, es un tema en el que nosotros debemos reflexionar, es un tema que nos va a ayudar a encaminarnos o mantenernos en el camino si no estamos correctamente orientados. La palabra de Dios expresada en la tarde de hoy por nuestro hermano expresa claramente que hemos sido llamados por Dios para ser santos. Nadie verá a Dios si no es santo. Aquellas personas que creen, aquellas personas que publican que santo no hay nadie porque todos somos pecadores, está mal interpretando las Sagradas Escrituras, porque nuestra santidad no depende de nosotros, sino de un don adquirido por la sangre de Cristo, que todos nosotros como pecadores, por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, es que somos santificados. Y la verdad que esconde esa palabra y esa acción y ese hecho de Cristo, nuestra fe en ese acto, hace posible que nuestra vida se encarrile en el propósito de Dios con ella, para que podamos exaltar su nombre y así recibir ese beneficio a nuestro favor. El pasaje que nos ocupa es extremadamente impresionante. Es una escena en la vida del pueblo de Israel entre el primer rey y el segundo rey. Ambos debían tener el mismo propósito. El propósito de obedecer a Dios, que les dio la oportunidad de servir. El propósito de guiar, de proteger a la nación de Israel. Ese debía ser el propósito de la vida de ellos. Pero el primer rey, que fue Saúl, que fue un rey que Dios permitió que tuviera Israel por la petición del pueblo, fue un rey que no aprovechó la oportunidad que Dios le estaba dando. Y él se desembarcó de ese propósito y comenzó a tener ínfulas y comenzó a desarrollar una mentalidad y una serie de acciones que iban diametralmente opuestos a el diseño de Dios para su vida. Saúl pudo ser un gran rey, Saúl pudo ser un gran hombre de Dios si hubiera seguido el proyecto, si hubiera seguido el propósito, si hubiera seguido fielmente aquello para lo que Dios lo había llamado. Pero fue un hombre que comenzó a poner sus ojos no en el Dios que lo llamó, sino en los otros reyes
y comenzó a confundirse y comenzó a perder la visión y comenzó a perder el propósito de la vida con la que Dios lo había llamado. Y Dios, en su corazón estaba el anhelo de que hubiese un rey que pudiera transmitir al pueblo los valores del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que ese es el rey que lo llamó para ser rey en el pueblo que él había escogido, que él había creado para su gloria y para su honra. Y había un muchachito por ahí rubio, bien parecido, dice la Biblia, y la palabra del Señor narra cómo entra David en la escena de la nación de Israel. El pueblo estaba asediado por los filisteos, todos recordamos esa historia. Dice la palabra del Señor que se apareció aquel gigante y desafiaba a Dios y desafiaba a los judíos, y no había un soldado en Israel que pudiera enfrentar a aquella mole. La palabra de Dios es clara, dice que David, que era un muchacho que temía a Dios, que tenía una experiencia extraordinaria y que había enfrentado leones, que había enfrentado osos, que había enfrentado fieras. Él ya era aquel pastor, aquel corazón de pastor, y él exponía su vida para cuidar las ovejas. ¿Cuánto más no haría por su nación? ¿Cuánto más no haría por sus hermanos? ¿Cuánto más no haría por su familia? Y entonces David fue allí, y aunque él no pretendía, él no tenía aspiraciones, porque era un joven campesino pastor, su único deseo era velar por los deseos de Dios, mirar que lo que estuviera en su mano para proteger, para cuidar a aquella nación amada por Dios. Él dijo: este hombre grande, no, yo no le tengo miedo, porque yo creo en aquel Dios que cuando yo usé la honda para derribar al león, Él me dio la puntería. Cuando tuve que quitarle de la boca a los osos y a la fiera salvaje, a mis ovejas, Dios me dio la fuerza. Este es un incircunciso, aquí no hay un hombre que lo pueda enfrentar. Efectivamente no había hombre que enfrentara a aquel hombre, pero él confiaba no en él, sino confiaba en Dios. Y para culminar, sabemos realmente la historia cómo terminó. Él con una piedra le dio por la cabeza, y aquel hombre sintió un mareíto, se le aflojaron los pies, y él pudo cortarle la cabeza al gigante. El propósito de Dios entonces con este milagro, el propósito de Dios con liberar a David de la boca de los leones y de las fieras, el propósito de Dios era preparar a este hombre para que llegara a ser el rey de Israel conforme a su propósito, conforme a su diseño. En esta tarde, hermano, nosotros debemos analizar, debemos reflexionar cuál ha sido el propósito de Dios en nuestra vida hasta el día de hoy, y poder llegar a una conclusión, decirle: Señor, ¿se ha cumplido tu propósito en mí? ¿Has hecho en mí lo que tú has querido que yo sea? ¿Me estoy proyectando en la vida tal como tú quieres? Algunas veces los tropiezos, las dificultades, las batallas, las luchas, ya creemos que el propósito de Dios con nosotros dejó de ser. El propósito de Dios con nuestra vida no cambia, porque Dios no cambia, porque Dios es santo, 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 y esas virtudes ético-morales no van a permitir que Dios deje de serlo, porque esa es su esencia y no dejará de serlo. Como dice la Biblia, Dios es amor, Él no va a dejar de ser amor, porque su esencia es el amor. Por mucho odio, por mucha desenfreno, por mucha maldad, Dios no va a dejar de ser amor. Y entonces, hermanos, aquí esta palabra nos enseña a través de la experiencia tanto de Saúl como la de David. Dice la palabra que el propósito que se trazó Saúl en esta parte de su vida no fue en hacer la voluntad de Dios, no fue en comportarse como un líder. Dice la palabra que el propósito que se trazó allí Saúl, aquel hombre que pudo llegar a ser una estrella en Israel, su propósito fue eliminar a David. Y fue en contra del propósito de Dios con David. Ya creo que si Saúl le tuvo un poquito de miedo al gigante, yo creo que él, cuando se dio cuenta, le tuvo un poquito más de temor a Dios. Dice aquí la palabra del Señor algo muy interesante,
Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Cuando el pueblo, las muchachas salieron a danzar y había tremendo bullet y cantaban danzando y decían, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. El rey Saúl dijo, aquí tengo un rival. Y desde ahí él hizo todo el esfuerzo posible, todas sus fuerzas, todas sus estrategias, todas sus habilidades, todos sus recursos, el ejército, todo lo que tenía a su mano lo comenzó a usar para eliminar a ese potencial peligro. Sin darse cuenta que David era un muchacho que amaba a Dios y amaba a su pueblo. Y tuvo en su mano la vida de David, de Saúl, en más de una oportunidad. Y él siempre dijo, no tocaré al ungido de Jehová. El propósito de la vida de David no era eliminar a Saúl. El propósito de la vida de David era honrar y obedecer a Dios. Amén. Siempre que ese sea nuestro propósito y lo entendamos, siempre Dios nos va a librar de las grandes batallas. No importa el tipo de gigante que se levante, no importa cuántos Goliat se entrometan en nuestra vida, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a levantar. Nosotros estamos aquí con este proyecto por la gracia de Dios. Amén. Y vamos a esforzarnos en el nombre del Señor, y hasta que quede uno estaremos haciéndola hasta que me muera. Esa debe ser la causa de vida, ese debe ser el propósito de vida. Por eso es que hemos elegido esta visión Peniel. Queremos revelar al mundo el rostro de Dios. Esa es nuestra visión, ese es nuestro anhelo. Y dice aquí que David se quedó en el desierto. Dios había llamado a David. Ya David era el heredero al trono. Ya David tenía la unción de Dios a través de Samuel. Y David no salió ahí a decirle, oye, viejito, quítate de ahí, que allá Dios me eligió a mí. No, él esperó el momento, porque él vivía conforme al propósito de Dios. El que vive conforme al propósito de Dios se ajusta al tiempo y se ajusta a la voluntad de Dios. Y dice aquí la palabra de Dios, hermano, y habitaba en un monte, en el desierto de Zif. Si hubiera sido yo, cualquiera de ustedes pudiera decir, pero ¿cómo tú me has elegido para ser rey? Me tienes viviendo en un monte, me tienes viviendo entre los pájaros y las fieras. Algunas veces no entendemos la forma en la que Dios nos trata en la vida, no comprendemos por qué pasamos esta adversidad, no lo entendemos. Pero yo quiero decirle, hermano, algunas veces Dios no lo permite que entendemos para nuestro bien. No tenemos que entenderlo todo. Como decía otro pasaje anterior, Samuel decía, Dios le dijo Samuel a Saúl, Dios lo que quiere es obediencia, no sacrificio. Pero ese es tema para otra oportunidad. Dios lo que quiere de tu corazón, lo que quiere del mío es la obediencia, porque a través de la obediencia encontramos el propósito de Dios con nuestra vida. No tiene que ser un niño, puede ser una persona madura, puede ser una persona anciana. Todos tenemos una oportunidad para encontrarnos, y cuando estamos en el propósito, porque estar en el propósito de Dios, estar en su voluntad, entonces encontramos lo que es disfrutar la vida. Entendemos el beneficio de estar dentro del concepto de santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. Y nadie es sin exclusión, nadie es nadie. Dice, y Saúl lo buscaba todos los días. O sea que no es una exageración decir que el propósito de vida, la razón de ser de la vida de Saúl era matar a David. Ya era, si lo analiza un psicólogo, un psiquiatra, era una patología espiritual, obsesiva, frenética. Él tenía enemigos con los que tenía que luchar, que eran enemigos contra Israel. No, pues él luchaba contra un hijo de Israel, casado con una de sus hijas. ¿Recuerdan? Dice todos los días. Qué lamentable, ¿verdad? Que el propósito de Saúl todos los días era tratar de eliminar al ungido de Jehová. Sin embargo, el ungido de Jehová, con todos sus derechos, no hacía nada contra Saúl. Cuando tuvieron algunas palabras a la distancia, yo soy tu hijo, yo no tengo contra ti nada. Está huyendo en el desierto, y dice aquí la palabra de Dios, lo más precioso, cuando tú y yo estamos en el propósito de Dios. Mira lo que dice ahí al final. Guárdelo, llévenlo a su casa. Dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Qué bello, ¿verdad?
puede estar Saúl respirándote en el oído, pueden estar los problemas empujándote para que te caigas, pero si usted está en el propósito de Dios, en el proyecto de Dios, que lo estamos, porque estamos bajo la gracia, porque estamos formando parte de la iglesia, somos parte del pueblo elegido por Dios, por la sangre y la gracia de la cruz. Entonces, si estamos ahí, olvídate de Saúl, porque aquí Saúl aquí es un tipo de ¿quién? Un tipo de Satanás, despiadado. Utiliza todo el recurso para ir contra quién, contra ti, que estás aquí representado por quién. Vamos a poner que David es tipo de la iglesia. Es tipo de la iglesia que tiene que muchas veces huir, que muchas veces tenemos que replegarnos, no podemos, muchas veces no tenemos ni derechos. Déjeme decirle que los cristianos hoy, como en la historia antigua, son la fe que más se reprime y somos los más perseguidos en el mundo. De una manera directa, de una manera indirecta, de una manera ideológica, de una manera física, los cristianos somos vulnerables porque no usamos las herramientas de Saúl, que eran las espadas, que era el ejército, que era todo aquel arsenal económico militar. No, David confiaba en Jehová. La iglesia, que está representada aquí por David, también va por la gracia de Dios, y aunque somos vulnerables al mundo, tenemos garantizado ¿qué cosa? La protección del Dios Todopoderoso. David vivía en una cueva, David vivió en los montes, David tuvo que ir a hacerse el bobo con un rey que era enemigo de Israel, y se babiaba. Todas esas cosas tuvo que David hacerlas. Se metió en la cueva de Adulán, donde ahí estaban todos los marginados, los frustrados, los amargados de espíritu. David tuvo que pasar todo eso siendo el ungido de Jehová. Nunca David peleó con Dios, sino que David peleó en el nombre del Señor para enfrentar todos esos obstáculos. ¿Qué es lo que se nos ha presentado en la vida? Lo que sea. Si tú has encontrado el propósito de Dios con tu vida, que es vivir la vida de santidad, vivir la vida en obediencia a Dios, ser fiel, mantenerte en el camino a pesar de las adversidades. ¿Cuántas veces nosotros en el trabajo decimos, me voy, que aquí no vengo más? Porque estás hasta aquí de ciertos detalles, ¿verdad? No es como se ríe Ovira, cómo habrá pasado. Y así nos pasa en todos los lugares, ¿eh? Pero nosotros hemos encontrado un propósito. Entonces dice la Biblia, amar al prójimo. Pobrecito, no saben ellos. Yo me imagino a David pensando, dice, cuando veo los cielos allá en el monte solo, la obra de tus manos, la luna y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? Estos hombres infatuados, estos hombres llenos de arrogancia, no tienen idea de lo que yo estoy disfrutando ahora, con solo mirar las estrellas en el cielo. Así que, hermano, el Señor nos ayude, nos bendiga. Para concluir, solo quiero poner algunos ejemplos, mencionarlos nada más. No queremos hacer una exposición porque llevaría mucho tiempo. Dice que Noé, su propósito de vida, ¿cuál fue? En Génesis 6. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios lo eligió ¿para qué? Para hacer un arca. Y dice la Biblia que hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó hacer. ¿Por qué usted cree que el arca no se hundió? Notemos la experiencia, notemos la aplicación. No nos hundimos y no naufragamos y no nos ahogamos cuando estamos ajustados al diseño de Dios. Porque ese es el propósito de Dios con tu vida y con la mía. Y dice que como Noé hizo conforme al diseño de Dios, cada tabla, cada puntilla, cada piso, cada cosa, todo estaba allí. No, porque dime tú que Noé hubiera dicho, bueno, señores, que 3 pisos es muy poco, hay muchos animales, vamos a hacer otro piso. Se hubiera hundido el barco. Pero Dios le dijo 3, la puerta arriba, cierra aquí, acomoda los animales en este lugar. Noé no era un marinero. Noé hizo como Dios le mandó. ¿Y qué pasó? Salvó la humanidad. Estamos aquí sentados por Noé y Dios. Pero hubo un hombre que se ajustó al proyecto de Dios, el proyecto de él para su vida. Su razón de ser, su propósito en la vida fue, ¿ustedes se acuerdan de Moisés? Dice que Moisés, cuando
construyó el tabernáculo, usa la misma frase. Hizo Moisés como Dios le mandó. Pon las cortinas aquí, pon Dios diciéndole, Moisés arriba, y vamos, y fue haciendo así. Imagínense ustedes, todas las cosas, cada detalle, el mobiliario, el lavacro tiene que ser así, el arca tiene que ser así, con este material, con este color, con todo. ¿Cuál fue el resultado? Dice que cuando el tabernáculo se terminó, ¿qué pasó? Dice que descendió la gloria de Dios. Si Moisés dice, no, pero a mí el azul no me gusta, a mí el que me gusta es el marrón, ahí mismo se abre la tierra y se lo traga la tierra. Porque no es ese tu propósito. El propósito de vida de Moisés era hacer el templo, el tabernáculo, y ponerlo a funcionar y enseñarle al pueblo la ley de Jehová para que no murieran como murieron los otros pueblos. O sea que el propósito de vida de Moisés fue obedecer a Dios. Hermanos, qué bendición es. ¿Por qué nos caemos a fajarnos con Dios? Y Señor, no, que esto que a mí no me gusta, esto que me está pasando, no, Señor, nos ponemos a fajarnos con Dios como, oiga, esa es una estrategia equivocada. Señor, yo me sujeto a ti, quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte a pesar de los pesares. ¿Y qué más podemos decir para terminar? Allí en Juan, el Evangelio de Juan, al final, la historia de Salomón, de Saúl y de David, ¿cómo terminó? Saúl terminó eliminado y David terminó como rey. Pero David nunca tuvo duda de que fue Dios quien lo llevó al trono. ¿Ok? Porque él vivió con ese propósito. Hay gente que llegan a alcanzar ciertos beneficios contra viento y marea y no lo disfrutan porque no era el propósito de Dios para él. Y no lo disfrutan. Que cada una de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos, sea Dios en primer lugar. Mira lo que dice Juan 6:38 y nos vamos a quedar asombrados. Juan 6:38, porque no solo queda esto en el Antiguo Testamento. Dice aquí la palabra del Señor: porque he descendido del cielo. ¿Quién dijo eso? Cristo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay muchos careguantes que creen que pueden hacer la obra de Dios sin estar de acuerdo con Dios. ¿Cuántas iglesias no hay por ahí? ¿Cuántas personas están enseñando la palabra de Dios que no tiene nada que ver con Dios? Porque se han engolfado a sí mismos, han comenzado a desarrollar ego con el éxito del ministerio y comienzan a sustituir a Dios por el ministerio. Esta iglesia nuestra, mientras que ustedes vengan y los que se agreguen, queremos decirle, Señor, que el propósito nuestro sea hacer tu voluntad y obedecerte. Porque lo demás puede ser muy bonito, pero no va a permanecer. Cristo, que es Dios humanado, hecho hombre, dijo: yo no vine para hacer aquí mi propio plan, ni mi propia agenda, ni hacer cumplir mi deseo. Yo vine aquí ¿para qué? Para hacer la voluntad del que me envió. Que nosotros en esta tarde, aquí sentados, digámosle al Señor con todo nuestro corazón, con nuestra alma: Señor, yo quiero encontrar tu propósito en mí. ¿Cuál es tu propósito en mí? El hacer tu voluntad. ¿Cómo yo sé cuál es tu voluntad? Escudriñar tu palabra. ¿Cómo yo sé que es tu voluntad? Obedecer tu palabra. Y yo voy a ver que no importa el desierto, no importa el Saúl que se levante, no importa el Goliat que tire la lanza, no importa, el propósito de Dios en mí se cumplirá. Porque eso es fe. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo hará. Y en el plano escatológico, estaríamos aquí hasta mañana por la mañana. Dice ahí Juan 14:10, y no miré mal el versículo. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué palabras tan preciosas? Cristo no vino a hacer su voluntad. Cristo vino a hablar las palabras que el Padre mandó. ¿Y cuántos papagayos hay por ahí hablando tanta bobería, hablando tantas cosas que Dios me reveló, que Dios me mostró, que Dios... Y están tanta gente
Por eso yo tiemblo cuando leo el Apocalipsis, capítulo 16, 17. Estos días he leído un poco más Apocalipsis, me quedo asombrado. Dice, y apoyaron a la bestia. ¿Ustedes saben quiénes apoyaron a la bestia? Al sistema papal romano, el sistema anticristo. Dice, los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Desde antes de la creación del mundo, ellos no fueron inscritos en el libro de la vida. Esos son los que tienen un propósito, no conforme a Dios, sino conforme a la bestia. Y concluyendo, es la tercera vez que lo digo, perdón, por favor, el Salmo 138, y puestos en pie, así terminaremos esta tarde nuestro servicio al Señor. Después que leamos esto, oraremos. Salmo 138, versículo 8, puesto en pie. Yo lo voy a leer y después ustedes lo leen junto conmigo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué linda palabra, ¿verdad? Esto es un salmo de David. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia de Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Nosotros somos la obra de las manos de Jehová. Lo decimos todos. Nosotros somos 1, 2, 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén.